Buen día, profe, soy Santino Vega de cuarto B de Humanidades y en este video voy a exponer lo que fue la representación de los hacendados, qué significó, cuáles fueron sus temas centrales y a quienes contradijo Mariano Moreno en este documento. La representación de los hacendados fue un documento presentado por Mariano Moreno ante la Junta de Gobierno de Buenos Aires en 1810. Este documento plantea una serie de ideas y reclamos en defensa de los intereses de los hacendados y terratenientes de la época. Entre las principales ideas se pueden destacar, de este documento las principales ideas se pueden destacar la necesidad de respetar la propiedad privada. Moreno sostenía que la propiedad privada era un derecho sagrado y que no podía ser vulnerado por el gobierno. En este sentido defendía el derecho de los hacendados de poseer y explotar sus tierras libremente. La defensa del libre comercio fue otro de los temas. Moreno era partidario de la libre circulación de mercancías y de la eliminación de los obstáculos que pudieran entorpecer el comercio. Creía que esto contribuiría al desarrollo económico y a la prosperidad de la región. La necesidad de garantizar la seguridad jurídica. Moreno argumentaba que el gobierno debía garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y comerciantes, ya que esto fomentaría la inversión y el desarrollo económico. Después tenemos la oposición a los impuestos excesivos. Moreno sostenía que los impuestos excesivos eran perjudiciales para la economía y que debían ser reducidos. Además, argumentaba que los impuestos debían ser justos y equitativos y no favorecer a un grupo en particular. Otro tema muy importante fue la importancia en la educación. Moreno creía que la educación era fundamental para el progreso y desarrollo de la sociedad. En este sentido, defendía la creación de escuelas y promoción de la educación en todos los niveles. En resumen, la representación de los hacendados de Mariano Moreno defendía los derechos e intereses de los hacendados y terratenientes de la época y planteaba una serie de ideas en defensa del libre comercio, la seguridad jurídica, la educación, la justicia fiscal y bueno, eso. Estas ideas tuvieron una gran influencia en la formación del pensamiento económico y político de esa época y siguen siendo relevantes hasta en la actualidad. Ahora vamos a profundizar más en estos temas que nombré recién, pero los pasé muy por encima, así que bueno. Uno de los temas centrales de este documento es la defensa de la propiedad privada, lo cual estaba en línea con las ideas liberales de la época. Moreno argumentaba que la propiedad privada era un derecho natural e inviolable, y que cualquier ataque a la propiedad era un ataque a la libertad individual. En este sentido, el documento sostenía que el gobierno debía respetar la propiedad privada y protegerla de cualquier amenaza. En cuanto al libre comercio, Moreno consideraba que este era fundamental para el desarrollo económico y prosperidad de la región. Según él, las restricciones y obstáculos al comercio eran perjudiciales para la economía y debían ser eliminados. En este sentido, la representación de los hacendados proponía liberalización del comercio de granos y otros productos agrícolas, así como la eliminación de las aduanas interiores. Por otra parte, Moreno defendía la necesidad de garantizar la seguridad jurídica para fomentar la inversión y el desarrollo económico. Según él, el gobierno debía establecer reglas claras y equitativas para todos los ciudadanos y asegurarse de que éstas fueran respetadas. En este sentido, la representación de los hacendados proponía la creación de tribunales y designaciones de jueces imparciales y competentes. No incompetentes, y competentes. En cuanto a los impuestos, Moreno sostenía que estos debían ser justos y equitativos y no favorecer a un grupo particular. Además, argumentaba que los impuestos excesivos eran perjudiciales para la economía y debían ser reducidos en este sentido. La representación de los hacendados proponía la eliminación de algunos impuestos y la reducción de otros, así como la creación de nuevos impuestos que fueran más justos y eficientes. Finalmente, cabe destacar la importancia que Moreno daba a la educación. Según él era fundamental para el desarrollo y el progreso de la sociedad y por lo tanto debía ser promovida y apoyada por el gobierno. La representación, este documento, proponía la creación de escuelas y la promoción de la educación en todos los niveles, tanto como para ciudadanos como para los hijos de los hacendados y terratenientes. En conclusión, la representación de los hacendados de Mariano Moreno planteaba una serie de ideas en defensa de la propiedad privada, el libre comercio, la seguridad jurídica, la justicia fiscal y la educación. Después tenemos que después tenemos en quién
a quién contradecía esta representación, ¿no? Este documento, porque bueno, Moreno agarró una lista de lo que sería, ¿cómo decirlo?, el bando opuesto, y bueno, dice que la representación de los hacendados de Mariano Moreno iba en contra de las políticas implementadas por el gobierno colonial español en América del Sur, especialmente en lo que se refiere a la regulación del comercio y los impuestos. En este sentido, la representación contradijo las políticas mercantilistas del gobierno español que buscaban controlar y monopolizar el comercio con América del Sur. Moreno argumentaba que la liberalización del comercio era esencial para el desarrollo económico de la región, mientras que el gobierno español aplicaba políticas proteccionistas que impedían el libre intercambio de bienes. También contradijo la política fiscal del gobierno español, que imponía una serie de impuestos que afectaban a la economía de la región. Moreno que sostenía que era perjudicial los impuestos y que debían ser equitativos y bueno, eliminar algunos que otros. También se oponía a la estructura social y política de la época que favorecía a los grupos privilegiados. La representación proponía la igualdad ante la ley y la promoción de la educación para todos los ciudadanos. Y bueno, con esto finalizaría lo que es la explicación de la representación de los hacendados.